Pero vamos a nuestro mensaje. Hoy vamos a hablar de un hombre de Dios. Encontramos el pasaje en Hechos capítulo 20 otra vez, pero en ese mensaje vamos a enfocarnos en los versículos 13 a 21. Un hombre de Dios, Hechos capítulo 20, versículos 13 a 21. Como creyentes, ser un hombre o una mujer de Dios debe ser nuestro deseo, debe ser una cosa que realmente estamos intentando hacer o ser un hombre o una mujer de Dios. Eso es Dios trabajando en nosotros, sabemos esto a través de su Espíritu Santo, pero debe ser un deseo de nuestro corazón, ser un hombre o una mujer de Dios. No hay ni un misterio en cómo hacerlo o cómo lograrlo. No hay ningún secreto para que podamos realmente llevar a cabo ese plan de ser un hombre o una mujer de Dios. Lo logramos mayormente a través de nuestro andar diario con Dios, con el Señor. Es paso tras paso, es momento tras momento, cediendo paso al Espíritu Santo para guiarnos, y lo que vamos a ver es vamos siguiendo a Dios a lo largo de nuestra vida. Tercera de Juan, versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es igual con Dios. Ahora estamos hablando de eh, un hombre en Juan, pensando en sus hijos, pensando en un hombre natural, pensando en su linaje, ¿no? Ver a sus hijos y sus familias seguir a Dios. Pero también eh, vemos que realmente Dios es igual. Nosotros cuando seguimos en el plan de Dios, cuando seguimos eh, en ese andar, ¿no? Pues esto glorifica a nuestro Padre Celestial. Entonces, Él es gozoso, no porque nos da más gozo a Él por andar, sino que glorificamos a Él por nuestro andar diario con Él. Filipenses 3, 8 a 10 dice: y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, que nosotros, por el amor de lo que Cristo hizo por nosotros, debemos seguir andando en ese camino, que es el camino de la vida cristiana. Y también haciendo esto, parecemos más y más como Cristo, porque estamos dando eh, paso a Dios realmente trabajar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, purificándonos, santificándonos, para que realmente llegamos como Cristo en su muerte. Entonces, es la idea. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, realmente tiene que ser como Cristo. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, pues tenemos que entender que nuestras rutinas cotidianas determinarán nuestro futuro andar con Dios. Es decir, que cada cosa que hacemos hoy y lo repetimos mañana, pues en 10 años vamos a ver lo que es el fruto de ese andar diario. De esa relación fluirán las prioridades de propósito que determinarán nuestro ministerio como pueblo de Dios. Entonces, desde esa relación que tenemos con Dios, que es tan cercana, que es tan íntima, que es una relación cotidiana en nuestras vidas, pues también esto cambia la forma en que ministramos. No solamente la forma en que andamos y cómo vivimos, sino la forma en que realmente atendemos a la gente de este mundo según el Evangelio. Esto es vivir según la voluntad de Dios. Entonces no hay ni un misterio en esto. Pero cuando hablamos de vivir la voluntad de Dios, nos ponemos un poco nerviosos porque pensamos que es algo místico, que es algo que solamente los grandes de Dios puedan hacer.
el andar en la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios. La forma más sencilla en que podemos asegurarnos que estamos viviendo según la voluntad de Dios eh, a lo largo plazo es vivir la voluntad de Dios al corto plazo. Eso es paso tras paso tras paso, día tras día tras día, viviendo en la luz de su voluntad, sabiendo que Él nos guía, Él nos da los pasos que tenemos que tomar para que realmente podamos asegurarnos que estamos en el momento en la voluntad de Dios. Entonces lo que pasa después, como he dicho antes, 10 años, podemos mirar atrás y ver, wow, pues realmente he seguido la voluntad de Dios en mi vida. Realmente he vivido en la luz de la voluntad de Dios en mi vida. No es porque he andado perfectamente. No es porque no había ningún fallo en mi vida o no había pecado o cualquier cosa que puedes decir. Había desvíos, pero correcciones. Eh, pero paso tras paso he seguido la voluntad de Dios con mi vida. Entonces, eso es como ser un hombre o una mujer de Dios. Es fácil, ¿no? Pero para saber realmente cómo parece esa vida, ese tipo de vida, un hombre de Dios, una mujer de Dios, vamos a examinar la vida de este hombre Pablo, que llevamos tiempo estudiando. Entonces vamos a mirar a su ministerio, a su vida y lo que él hizo en su vida para ser un hombre de Dios. Primeramente vamos a enfocarnos en el lugar de su compañerismo, ¿vale? El lugar de su compañerismo. Vamos a leer versículos 13 al 18 de Hechos capítulo 20. Yo sé que no podemos leerlo juntos como normalmente en la iglesia, pero vamos a leerlo juntos a través de Facebook Live. Entonces puedes leerlo en voz alta en tu casa, compartiéndolo con tu familia, si quieres, mientras que yo leo los versículos. Pues Hechos 20, versículos 13 al 18 dicen: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Jasón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Ese nombre, yo estaba practicando ese nombre en la casa durante la semana y me ha costado ahí. Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo estaba en Mileto y llamó a los pastores, el liderazgo de la iglesia en Éfeso, que vengan a Mileto para una reunión. Él quería tener una reunión con todos los pastores o el liderazgo de esa iglesia que está en Éfeso. Entonces Dios ha puesto en Pablo un corazón para esta ciudad. No sé si es por la idolatría que había en esa ciudad antes, no sé si es algo especial que tiene esa ciudad, pero Pablo tenía algo en su corazón para esa ciudad y lo vemos en su epístola hacia los Éfesos, aunque no podemos decir que fue su iglesia favorita, pero él realmente quería tener esa reunión con ellos para avisarles de cosas, para hablar, realmente tener como una reunión de negocio puede ser entre el liderazgo de la iglesia en Éfeso. Y unas cosas que quiero destacar de la idea
de su compañerismo o el lugar de su compañerismo es la que él estaba hablando de la iglesia siempre. Él no estaba hablando de un lugar concreto, un edificio, sino un grupo de gente, un cuerpo de gente. Y cuando hablamos de la idea de una iglesia, la palabra es eclesia, la palabra griega es eclesia. Y eso significa una asamblea llamada aparte. Entonces vemos, es una asamblea llamada, pero ¿están llamados a ser qué? O vamos a hablar de esos, llamados a ser diferente que el mundo. Eh, Son llamados a ser diferente que las personas que vemos en la calle. Eso no implica que tenemos que ser extraños o que esa iglesia era extraña a los demás, pero eran diferentes porque no estaban ahí practicando la idolatría de esa famosa ciudad, estaban viviendo de otra forma. Vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, la Biblia dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, Jesús está llamando a nosotros a vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, la idea de que tenemos que ser diferentes que el mundo implica que tenemos que separarnos, no físicamente, pero sino separarnos espiritualmente, y la forma en que vivimos, el estilo de vida que llevamos, debe ser diferente. ¿Por qué? Porque Jesús era diferente entre la gente de ese mundo también cuando estaba aquí con nosotros. Y nosotros debemos ser más como Él que como el mundo. Entonces, Él nos avisa que tenemos que ser santos porque Él es santo. 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el mundo es inmundo, ¿no? Tenemos la inmundicia en el mundo, el pecado, todo esto, eh, y Dios nos ha llamado a ser no inmundos, sino santificados, ser diferente, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Es decir, que Pablo estaba diciendo a esos tesalonicenses que tienen que vivir de otra forma. Su estilo de vida debe ser diferente. Es una asamblea llamada aparte. Es decir, que aunque vivimos en el mundo, como el versículo famoso, aunque vivimos en el mundo, pues no somos del mundo, porque ya pertenecemos al cielo. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que vivimos hoy día en la luz de la eternidad, como que estamos ahí en el cielo con Él. Eso no implica que tenemos que intentar ser perfectos, aunque es lo que queremos hacer, ¿no? Porque nunca vamos a ser perfectos hasta que llegamos a la gloria con Dios. Pero debemos dejar a su Espíritu Santo realmente guiar nuestras vidas para que podamos ser diferentes. Pero no solamente llamados a ser diferentes que el mundo, sino llamados a juntarnos con Cristo. Es lo que vemos también en Pablo. Él quería tener el compañerismo de Cristo. Él quería estar más como y cerca a Cristo que cualquier otra cosa en su vida. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que la iglesia que está en Corinto, los que son santificados en Cristo. La idea es que nosotros no podemos ser perfectos en nuestra fuerza, sino que estamos en Cristo y por su perfección Dios nos ve como perfectos. Entonces debemos juntarnos con Cristo, amar a Cristo, realmente agarrarnos a Cristo, porque realmente no somos nada y no tenemos ninguna esperanza fuera de Cristo. Él es la única esperanza que tenemos, Él es la única forma en que realmente podemos vivir una vida aquí en la tierra que realmente glorifica a Dios.
Es a través de su Espíritu Santo que Él nos mandó o que Dios mandó por Él para morar en nosotros, para guiarnos diariamente, para que realmente podamos ser santos. Pero no solamente somos llamados a ser diferentes y llamados a juntarnos con Cristo, sino somos llamados a servir. Y es lo que vemos en la vida de Pablo. Si haces un estudio de toda la vida de Pablo, y básicamente estamos haciéndolo a través de ese estudio de mensajes en Hechos, pues vemos que Pablo siempre estaba sirviendo. Él casi nunca pensaba en sí mismo. Eh, Era un hombre muy humilde, un hombre eh, que estaba muy enfocado en lo que era la voluntad de Dios para su vida, y él sabía que parte de eso fue el servicio. Entonces, lo que vemos aquí, la razón por la cual Pablo quería llamar a eh, a estos líderes en la iglesia en Éfeso, es para que él pueda tener compañerismo con ellos y servirles, ayudarles, enseñarles realmente a hacer algo para el beneficio de ellos. Primero de Pedro 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A mí me encanta ese versículo, porque estamos enfocándonos en Cristo. Y Pedro está diciendo, pues, somos llamados para que parecemos y compartimos en los padecimientos de Cristo, porque Él nos dejó un ejemplo y que debemos seguir sus pisadas. Es decir, que debemos seguir su vida. Debemos usar su vida como un patrón para nosotros, para que sigamos adelante en esta vida, glorificando a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque sabemos que Jesús vino a este mundo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Su voluntad, la voluntad de Jesús justo antes de su tribunal, ¿no? Fue no sacrificarse en la cruz. Pero ¿qué dijo él? Pues no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad de mi Padre. También anunció a sus discípulos una vez que él no vino para hacer su propia voluntad en la tierra, sino la voluntad de él que le mandó. Entonces, tenemos que saber que Jesús nos ha llamado a ser como él. Dios nos ha llamado a seguir las pisadas de Jesús, y cuando hacemos una examinación del ministerio de Jesús, Él siempre estaba ahí apoyando, sirviendo a los demás. Y es también lo que vemos en, en Pablo, que Él siempre estaba buscando el bien para los demás, sirviendo a la gente con su vida. Entonces, cuando estamos hablando del lugar de su compañerismo, tenemos que entender que está hablando de la iglesia, y es lo que vemos aquí. Pero también vamos a ver que no es solamente una asamblea llamada ese lugar, sino también es una asamblea purificada. Cuando el Evangelio vino a Éfeso, los efesios separaron de sus vidas antiguas, quemando los objetos, los libros y otras cosas relacionados con su idolatría antigua. Vamos a ver lo que hemos leído hace poco, Hechos capítulo 19, versículos 18 a 19. Dice, muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Y versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estamos hablando, como hemos hablado hace creo que 3 o 4 semanas, 50,000 piezas de plata son 50,000 dinares, que equivale casi 5 millones de euros hoy. Estamos hablando de algo que pasó con esa gente cuando recibieron el mensaje, cuando creyeron en Jesucristo como su Salvador. Renunciaron sus antiguas vidas y sus prácticas
pecaminosas, trajeron los libros y todo lo que es relacionado con la magia en sus vidas, en sus casas, lo quemaron. Y eso causó creo que la palabra que hemos usado es alboroto increíble en la ciudad porque cambió la economía de esa ciudad. Entonces, lo que vemos en esa iglesia en Éfeso, donde vienen esos líderes que están ahí reuniéndose con Pablo en ese momento, es que esa iglesia fue purificada. Los creyentes ahí, las personas que estaban asistiendo en esa iglesia, realmente quería dejar a su vida antigua, sus prácticas antiguas, a un lado, en el pasado, pero no dejarlo para que puedan volver a recogerlo, sino quemarlo, destruirlo, purificar a sus vidas de lo que hicieron con sus vidas antes. Entonces es una asamblea purificada, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues ya somos perfectos en los ojos de Dios. Somos santos, no tenemos ningún pecado pasado, presente ni futuro. Entonces sabemos que por la sangre derramada de Cristo, pues tenemos el perdón de los pecados. Entonces Dios ya nos ha purificado. Pero ¿sabes lo que pasa? Mientras que vivimos la vida, pues muchas veces volvemos a los pecados pasados, volvemos a las cosas de nuestra vida vieja, volvemos a lo que hemos hecho antes muchas veces y seguimos ese patrón. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Recordar que Cristo es el Rey, como hemos hablado hace 3 semanas. Recordamos que Cristo es el Rey y ya tiene la victoria sobre ese pecado y que ya no somos esclavos a este pecado. Dios ya nos ha purificado, entonces debemos ser una iglesia purificada, como un conjunto de miembros, ¿no? Un conjunto de creyentes que estamos reuniéndonos en un lugar para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para recibir la enseñanza, para tener compañerismo. Pues Dios quiere que esa iglesia vive en la luz de su purificación, en la luz de su salvación, en la luz de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, esa asamblea debe ser consagrada a Dios, diferente que el mundo y comprometida a Cristo. Entonces, vemos el lugar de su compañerismo, pero también vamos a notar el patrón de su ministerio. Y vamos a versículo 19 en el capítulo 20 que hemos leído. La Biblia dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Quiero notar primeramente un patrón de servicio, un patrón de servicio. Lo que vemos en Pablo es que él sirvió con humildad. Eso es una cosa que podemos ver en todo el ministerio de Pablo. Como hemos oído en Hechos 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo sirvió sin arrogancia, orgullo y un espíritu de señorío sobre la iglesia de Dios. Nunca podemos ver en las Escrituras un sitio donde Pablo estaba diciendo, pues yo soy el apóstol, aunque muchas veces él tiene que defender su oficio, ¿no? Él tiene que defender su lugar en la iglesia porque los judíos estaban atacándole. Pero lo que vemos en Pablo no es que debes seguir a mí porque yo soy el líder, no, es humildad. Él siempre estaba intentando mostrar a la gente a Cristo. Él no quería que la gente mire solamente a Él, sino que Él con sus propias palabras dijeron, pues sigue a mí mientras que sigo a Cristo. Porque Él quería que ellos sigan a Cristo y ven a Cristo, no a su vida. 1 Pedro 5, versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es lo que vemos en este hombre Pedro también. No es porque él quería tener el señorío sobre todo lo que es el cuerpo de Cristo, porque él sabía que Cristo es la cabeza, Cristo es el jefe de la iglesia, Él es el líder realmente, pero queremos ser ejemplos.
queremos ser ejemplos a todo el rebaño, queremos ser ejemplos de la gente que están en nuestro alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos mostrar quién es Cristo con nuestras vidas. Entonces vemos un patrón de servicio y ese servicio con humildad. Él no él no buscó tener la autoridad de ser un apóstol. No pensaba que era mejor que nadie, aunque Dios hizo milagros a través de él y tuvo éxito en el ministerio. Tenemos que saber que Pablo realmente tenía ese corazón humilde. Segundo Corintios 3, versículos 4 a 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, eso es Pablo diciendo que no es competente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Pablo estaba diciendo a esos creyentes en la ciudad de Corinto que no pensamos que somos algo o alguien o que tenemos no sé, algún poder en nosotros que es diferente que cualquier otro hombre, porque realmente no somos nadie y que no podemos hacer nada porque nuestro poder no viene de nosotros, sino viene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos da la capacidad de hacer lo que hacemos. Entonces, debemos servir, pero debemos servir con humildad. Pero también vemos un patrón de servicio con lágrimas. Él sirvió llorando. Como hemos ya leído, el versículo 19, la segunda parte, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Tenemos que recordar que a veces, no a veces, muchas veces en el ministerio, eh, porque nuestro corazón está muy involucrado en lo que estamos haciendo. Porque no solamente trabajar en algún sitio fabricando algo, aunque eso es un buen trabajo, pero estamos tratando de guiar a la gente a lo que es la salvación, a lo que es la eternidad con Dios, en vez de la eternidad de sufrimiento y persecución. Estamos realmente intentando cambiar eh, lo que es el futuro de la gente. Y eso también trae las emociones, porque queremos que cada persona reciba el mensaje del Evangelio. Pero una verdad es que no todos los hombres, no todas las mujeres van a recibir lo que estamos predicando. Es lo que vemos en la vida de Pablo. Muchas veces él estaba llorando sobre la situación de las ciudades, la recepción o la falta de la recepción del Evangelio en algunas ciudades. Filipenses 3:18 dice, eso es Pablo otra vez hablando a los filipenses en la iglesia en Filipo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aunque han recibido el mensaje, aunque han escuchado el Evangelio, son enemigos de la cruz de Cristo, y lo digo llorando. Lo que vemos en Pablo es un quebranto de corazón. Es realmente lo que vemos en la vida de Jesús. La emoción más destacada en la vida de Jesús es la compasión. Cuando vio las multitudes, Él tuvo compasión por ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. No había ni un líder, ni un guía en su vida. Entonces vemos que también Pablo tuvo esa compasión para esos filipenses, esos que han escuchado pero no confiaron en el Evangelio y son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo cuidó de la iglesia como un padre. Eso es otra razón por la cual estaba llorando cuando la gente o no recibe el mensaje o la gente que sí recibieron el mensaje siguen con los mismos pecados como siempre. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo tenía ese sentir de ser el padre espiritual de esa gente. ¿Por qué? Porque
Pablo fue la forma en que Dios mandó el Evangelio para cambiar la vida de esa gente. Entonces, por eso él quería cuidarles como un padre, eh, y cuando ve Pablo las acciones que no son de acuerdo con la Biblia, con las Escrituras, que no son de acuerdo con el Evangelio, en sus hijos espirituales, pues también eso hace daño a su corazón y le hace llorar. Entonces vemos que el patrón de servicio de Pablo, el patrón de su ministerio, es un patrón de servicio, un patrón de humildad en ese servicio y un patrón de que él sintió muchas emociones por la gente que estaba sirviendo. Pero también vemos otra cosa, no solamente un patrón de servicio, sino un patrón de sufrimiento. Nadie quiere hablar de sufrimiento, ¿no? Pero tenemos que notar en ese mismo versículo que hemos leído antes, Hechos 20, versículo 19, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo sabía que en su vida había muchísimas pruebas o demostraciones de los sufrimientos que ha tenido. Como seres humanos, ¿sabe lo que buscamos? La comunidad. Buscamos la comodidad para que podamos ser cómodos en cualquier cosa que hacemos y que no queremos sufrir. Pero tenemos que entender una cosa. Si vamos a seguir a Cristo, Él nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Y la cruz es un símbolo de sufrimiento, ¿no? Filipenses 1:27, versículo 30, 27 a versículo 30, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un ministerio, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente os indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, a mí me encanta ese versículo, que hay muchos que están en nuestra contra, que están oponiéndonos, y ellos están pensando en nuestra perdición, pero nosotros cuando vemos esto nos hace pensar en la salvación. Y esto viene de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él. Entonces, hemos conocido a Cristo no solamente para que podamos creer en Él, sino también que parezcáis por Él. Es decir, pasar igual como Cristo aquí en la tierra. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Está diciendo que sabéis, filipenses, que he pasado muchas cosas en mi vida, mucho sufrimiento, ataques del diablo, ataques de mis paisanos, los judíos, y tenéis que seguir ese patrón, porque vais a ser como Cristo en este mundo, o estáis llamados a ser como Cristo en este mundo. Y habéis conocido a Cristo no solamente para que podáis creer en Él, sino para que también pasáis por el mismo camino. No está diciendo que vais a pasar por Calvario y ser crucificados, sino que vas a sufrir. Jesús mismo nos advirtió que si sigamos a Él, sufriremos. Pedro nos dice que debemos esperar momentos de sufrimiento sabiendo que vendrán. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 13. Lo he puesto en inglés, no sé por qué. Yo voy a buscarlo rápidamente para ponerlo en español. Lo siento. Dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba. Entonces no debemos ser sorprendidos que vamos a pasar por sufrimiento, como es algo extraño que ha pasado. Y versículo 13 dice, si no, es el contrario. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que cuando vienen esos momentos de sufrimiento, cuando vienen esos momentos en que realmente pasamos mal, es una prueba de que somos de Cristo y que nosotros un día gozamos en Él o gozaremos en Él porque vamos a escapar de esa perdición, a ese castigo que es el castigo del pecado. ¿Por qué? Porque somos de Él. Debemos saber que si vamos a vivir piadosamente como la Biblia nos dice, sufriremos. Si vamos a hacer algo por Dios, si realmente queremos seguir el patrón de Jesús y hacer lo que Él quiere hacer en este mundo, porque realmente nos ha dejado aquí para seguir con su obra en predicar el Evangelio, aunque nosotros no podemos salvar a nadie en poner nuestras manos y no tenemos poder para hacer nada sin Él, sino que Él nos dejó aquí en la tierra para seguir con su obra de compartir el Evangelio para que ellos también puedan ser salvos cuando ponen su fe en el sacrificio de Jesús. Entonces vemos el patrón de su ministerio, pero también vamos a notar su pasión por su llamado. Su pasión por su llamado. Yo sé que muchas veces en el trabajo podemos llegar a un momento en que estamos aburridos y estamos muy cansados de lo que hacemos, pero lo que vemos en Pablo es, aunque pasó momentos complicados, difíciles, sufrimiento, pasó mal en su vida por causa de ese llamado a ser un ministro de Dios, nunca perdió su pasión. Nunca estaba como aburrido en su vida por lo que estaba haciendo. Nunca perdió esa pasión por su llamado. Y hay dos razones, creo que, por la cual él no perdió esa pasión por su llamado. Primeramente, ese llamado implica que él tuvo una pasión por la verdad. Es lo que vemos en su vida. Él tiene que tener una pasión por la verdad. Pablo nunca frenó de compartir la palabra de Dios. Es al revés. Cuando estaba en momentos más delicados, pues él predicó aún más. Cuando estaba ahí con los líderes de las ciudades, los líderes judíos, él no cerró su boca, sino abrió su boca para hablar aún más fuerte. A él no importó el lugar ni la audiencia, los que estaban ahí escuchándole. En el versículo 20 de nuestro pasaje, Hechos 20, dice, y como nada que fuese útil, he reído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. También vemos algo muy parecido más adelante en el versículo 27 de Hechos 20. Él dice, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que él no estaba asustado a predicar y decir cualquier cosa de la palabra de Dios. Él estaba preparado para rendir su vida en la predicación de la verdad. Él tuvo una pasión increíble por la verdad de Dios. Pablo estaba compartiendo comprometido, a la palabra de Dios, a la verdad de las doctrinas bíblicas. Sabía que la gente estaba en esclavitud de la mentira y del pecado y que la única cosa que pudiera liberarlos era y es hoy día igual la verdad del Evangelio. Pablo sabía esto, entonces por eso no quería frenar su mensaje, sino quería seguir adelante eh, con lo que Dios le ha dado a hacer. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo sabía esa verdad, que solamente la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, las doctrinas bíblicas pueden realmente liberar a los esclavos en pecado. Predicando la verdad era una pasión para Pablo. Pablo nunca cambió la verdad para hacerlo más accesible. Él, eh, él quería predicarlo como es. Él no quería cambiarlo para
para que sea más accesible o más fácil para los oyentes para creer, sino quería predicarlo como tal, la verdad de Dios, como viene. Romanos 1, versículo 17 dice, porque no me avergüenzo, eso es Pablo hablando a los romanos que estaban en esa ciudad de Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que sabía Pablo, que yo quiero predicar el Evangelio porque yo sé que es el poder de Dios para salvación. No hay ni una otra forma en que una persona puede ser salva, sino solamente a través del Evangelio. Entonces vemos una pasión o su pasión por la verdad. Pero también, ¿por qué tenía una pasión por la verdad? Él tuvo una pasión por las almas. Hechos 20, versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Él, no importa a quién estaba hablando, el sitio donde estaba hablando, Él quería compartir el Evangelio con todo el mundo, a los judíos y a los gentiles. No importa si tuvieron fe en algo, Él quería predicar eso, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No había ni un grupo que era ausente, ¿no? O que queda fuera del alcance de Dios. Y Pablo tuvo una pasión por las almas de cualquier persona. Y también en el versículo 20, como hemos visto antes, que él estaba predicando la verdad, enseñando, como dice, públicamente en los mercados, en el templo, pero también privadamente en las casas. Entonces no había ni una forma fuera del alcance de Pablo para compartir el Evangelio porque tuvo una pasión por las almas. Y él no solamente predicó el mensaje de la verdad, como hemos visto antes, pero es aún más porque él demostró la verdad con su vida. Pablo no solo predicó la verdad, sino lo vivió también. Demostró la verdad por medio de su vida. Demostró lo que son las doctrinas bíblicas por la forma en que estaba viviendo ante la gente. Sus enemigos pudieron intentar silenciar su mensaje diciendo cosas en contra de Pablo, pudieron intentar hacer cualquier cosa para pararle, pero no pudieron silenciar su vida. La única forma en que pudieron silenciar su vida de predicar la verdad era matarlo. Es la única forma que tuvieron para silenciar su vida, porque él en cada cosa demostró lo que es la verdad, lo que es el Evangelio, porque él fue un producto de la salvación, ¿no? Él fue un producto de la gracia de Dios. Él fue un producto de la misericordia de Dios. Él fue un producto del perdón de los pecados. Entonces, él estaba no solamente predicando con sus palabras lo que Dios ha hecho en su vida, sino que estaba demostrando que yo era un perseguidor de los creyentes. Yo estaba buscando a los del camino, como dijo en Hechos capítulo 9, buscándoles para matarles, para ponerlos en la cárcel, para llevarlos cautivos. Yo quería matar la enseñanza de este Cristo Jesús, pero Dios cambió mi corazón. Dios hizo un milagro en mi vida, acepté a Jesucristo como mi Salvador y ahora yo voy a predicarlo, pero también voy a vivirlo. ¿Por qué? Porque tuve una pasión por las almas. Él vivió así con propósito. Y eso es lo que requiere. Si realmente tenemos una pasión por las almas de este mundo, si realmente queremos que cada persona en el pueblo de Dos Hermanas reconoce a Jesús como su Salvador, pues es una cosa predicarlo, es otra cosa vivirlo. Debemos
predicarlo con nuestras palabras, pero también demostrar quién es Jesús en nuestras vidas y lo que Él puede hacer por ellos a través de la forma en que vivimos. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, eso es Pablo hablando de los tesalonicenses en la ciudad de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tenemos que saber que esa gente no solamente escucharon de Pablo, sino vieron a Pablo, vieron la verdad del Evangelio en la vida de Pablo hasta que recibieron el mensaje. Pero no solamente recibieron con la cabeza, sino, como dice, recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos recibieron todo el mensaje, no solamente las palabras, sino lo que vieron en su vida y lo creyeron de corazón, como es, no la palabra de Pablo, sino la palabra de Dios. Si realmente queremos ver a este pueblo cambiado por Dios, pues eso implica que debemos vivir lo que creemos. Y eso es ser un hombre o una mujer de Dios. Como he dicho al principio de ese mensaje, pues la única forma en que podemos asegurarnos que realmente hemos vivido la voluntad de Dios a lo largo de nuestras vidas, a largo plazo, es vivir la voluntad de Dios al corto plazo. Eso es paso tras paso tras paso. Asegurarnos que estamos viviendo la voluntad de Dios en ese momento. Realmente saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. Y en cada momento hacemos esto. Y podemos ver atrás. Hace, no sé, en 10 años podemos mirar atrás y ver, he seguido la voluntad de Dios con mi vida. Yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, no por algo que hago yo, sino por lo que hace Cristo en mí, a través de su Espíritu Santo. Entonces la aplicación de ese mensaje es fácil. Si tú eres un creyente, la pregunta es, ¿podemos decir que también eres un hombre o una mujer de Dios? No solamente porque tienes ese nombre como creyente, pero tu vida parece como un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Estás realmente enfocado en ese compañerismo, la iglesia, ser parte de lo que la iglesia está haciendo? ¿Realmente tienes ese patrón de ministerio, servicio, con humildad, con lágrimas cuando debemos llorar? Ese patrón de sufrimiento, que no estamos buscando siempre la comunidad, sino que estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, y si esto es sufrir, pues estamos dispuestos a hacer esto. Y también tenemos una pasión por el llamado de Dios en nuestras vidas. Tenemos una pasión para predicar lo que es la verdad de Dios. Y tenemos una pasión para realmente predicar no solamente con nuestras palabras, sino a través de nuestra vida, porque tenemos una pasión por las almas en este mundo. Si tú no puedes decir, pues claro que sí, en cualquiera de esas cosas, pues debes mirar a tu vida y buscar la sabiduría de Dios para que tú puedas encontrar el sitio donde estás equivocado, donde necesitas más trabajo, el Espíritu Santo, para santificarte aún más en esa cosa, para que realmente puedas seguir en ese proceso de santificación de ser un hombre o una mujer de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como Él, luces en el mundo, porque Él es la luz. Y cuando Él salió de ese mundo, nos dijo dijo a la iglesia que vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros somos partes de esa luz. Entonces si realmente
no podemos decir, pues esto es algo que vemos en nuestras vidas, pues lo que está pasando es nuestra luz, no es tan brillante como debe ser. No porque Cristo no quiere que nosotros brillamos en el mundo, sino que estamos ocultando la luz de una forma. Pero también una aplicación aparte de esto para los creyentes, una aplicación para los no creyentes. Dios también quiere esto para ti. Eso no es solamente para los creyentes, sino que Dios quiere que cada persona es así, un hombre y una mujer de Dios. Y eso implica que debes escuchar de ese mensaje que está predicando la iglesia. Ver ese mensaje, realmente querer esto en nuestras vidas. Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo. Como la Biblia nos dice en Juan, no para condenar el mundo, sino para que el mundo puede ser redimido, ¿no? Para ser salvo. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, por esa razón. No para condenarnos, como dice aquí. Yo voy a leer Juan capítulo 3, versículos 16 hasta 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, eso es interesante, ya ha sido condenado. No porque Jesús vino a ese mundo para condenarlo, él sigue diciendo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado por sí mismo. Es condenado porque no quiere creer en Jesús. Jesús no vino para condenarte si eres un incrédulo, si eres una persona que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Estás condenado por esa decisión de no recibir a Jesús y su mensaje, sino rechazarlo. Versículo 19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, como hemos hablado antes, que Jesús es la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Que no quieren acercarse a la luz porque con la luz se demuestra lo que es el fallo, el pecado. Entonces Dios mandó a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y que cada persona que no cree en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, ya ha sido condenado. No por lo que hizo Jesús, sino porque no quiere creer, porque no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas. Os pido, los que están escuchando que no son creyentes, venid a la luz. Acercaros a la luz para que tú puedas ver con claridad lo que es el fallo, el pecado en tu vida. Para que tú puedas ver claramente quién eres ante Dios y lo que Cristo hizo por ti. Para que tú también, como dice esa escritura, seas salvo. Para que tú también puedas poner tu fe en el Señor Jesucristo y empezar en ese camino de ser un hombre o una mujer de Dios. Porque eso glorifica al Padre. El deber de los creyentes de la iglesia en este mundo no es ser un grupo pequeñito que estaba ahí en ese compañerismo, ¿no? Alabando a Dios en el privado. No, el deber de la iglesia y de cada creyente es esto, glorificar a Dios. Y la única forma en que podemos glorificar a Dios es lo que hemos hablado hoy. Es lo que hemos hablado acerca del Pablo, acerca de ser un hombre y una mujer de Dios. Es realmente predicar y vivir lo que es
la voluntad de Dios. Es realmente servir a los demás, no importa lo que nos cuesta hacerlo. Es realmente anhelar lo que Dios anhela, la iglesia, ese lugar donde podamos tener el compañerismo, pero que también podamos ser diferente que el mundo para que puedan ver la diferencia en nuestras vidas. Y con esto glorifica a Dios. Como la Escritura dice, pues debemos hacer buenas obras para que los demás puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. Esa es la razón por la cual vivimos la vida cristiana. Esa es la razón por la cual realmente queremos ser un hombre o una mujer de Dios, para que los demás puedan ver con claridad lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios puede hacer por ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día. Gracias por ese momento que tenemos para reenfocarnos realmente en lo que es importante. Yo sé que tenemos mucho tiempo para pensar porque no estamos trabajando, estamos en casa, estamos con familia. Gracias por ese momento en que realmente podemos analizar lo que es nuestra vida y lo que es importante para nosotros. Y te pido que cada persona que es creyente, cada cristiano en este mundo, realmente reenfoca su vida para que demuestre que es un hombre o una mujer de Dios. Para que realmente tú puedes ser glorificado a través de nuestras vidas en este mundo. E incluso mientras que estamos pasando mal en esa cuarentena por la coronavirus. Ayúdanos como creyentes de usar las redes sociales, la forma que tenemos a nuestro alcance para compartir el Evangelio, para mostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que tú puedes hacer por los demás. Y si hay una persona que no creyente que está escuchando ese mensaje, que también pido que realmente ve su necesidad, ve su necesidad de un Salvador, de ser perdonado, de aceptar a lo que hizo Jesús en la cruz para no ser condenado, porque la condenación que ha recibido no viene de Jesús, sino viene de sí mismo, de su propio pecado. Ayuda a esa persona a verlo claramente y que pone su fe en tu Hijo Jesucristo, porque Él es la luz y Él vino para darnos luz, para darnos el perdón del pecado, para darnos misericordia y la gracia tuya. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.